Te invitamos a conocer la plataforma de los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Aquí podrás acceder de forma rápida y segura a todos los servicios de trabajo y empleo en las diferentes regiones del país. Podrás realizar consultas sobre los servicios, bolsa de trabajo, liquidación de beneficios sociales, orientación en seguridad y salud en el trabajo, consultas al trabajador y empleador, asesoría para la búsqueda del empleo y muchos servicios más. Ingresa a nuestros servicios virtuales en extranet.trabajo.gov.pe y escoge la sede virtual de la región a la que perteneces, el servicio y la hora en la que deseas ser atendido por consultores especializados. Recuerda, podrás reservar tu cita a cualquier hora del día, los 7 días de la semana, en cualquiera de nuestros servicios disponibles. Quédate en casa, nuestros servicios van a ti. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Hoy te vamos a enseñar cómo acceder a los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es fácil y rápido. Solo debes reservar una cita en nuestra plataforma y serás atendido por nuestros especialistas. Ingresa a extranet.trabajo.gov.pe. Escoge la sede virtual de tu región y el servicio en el que deseas ser atendido. Completa tus datos, DNI, celular, correo electrónico, entre otros. A través de estos nos pondremos en contacto el día y hora de la cita. Marca la opción "He leído los términos y procedo a realizar la reserva" y dale clic a reservar cita. Recuerda, podrás reservar tu cita a cualquier hora del día, los 7 días de la semana y en cualquiera de nuestros servicios disponibles. Quédate en casa, nuestros servicios van a ti. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Conoce los pasos para ser atendido en tu cita reservada en la plataforma de los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Revisa tu correo electrónico y ubica en el buzón de recibidos el asunto "Recordatorio de cita reservada, consideraciones previas a su atención virtual MTPE". De no encontrarlo, revisa tu bandeja de spam. El día y hora de tu cita recibirás una invitación a tu correo electrónico para unirte a la reunión a través de Google Meet. Nuestros consultores se presentarán y absolverán tus consultas. Al terminar la cita, ayúdanos completando una encuesta de satisfacción, la cual nos permitirá mejorar y brindar mejores servicios a nuestros usuarios. Recuerda que tendrás 5 minutos de tolerancia para que puedas ingresar a tu cita reservada. En caso de no hacerlo, nuestros consultores te contactarán a través de una llamada o correo electrónico para reprogramar la atención solicitada. Esta acción dependerá de la región en la que solicitaste el servicio. Ingresa a extranet.trabajo.gov.pe y accede a los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Hola, buenas tardes. Nuevamente con ustedes la Subdirección de Defensa Legal Gratuita les trae el tema todos los contratos del régimen general. Esta tarde abordaremos temas para que te aprendas a defender sobre tus derechos laborales. Quisiéramos recordarte que necesitamos que llenes tus datos completos, nombres y apellidos para que no hayan demoras en la entrega de tu constancia de participación. Asimismo, recordarles que al final de la charla contamos con la participación de un coordinador quien acompañará al expositor para responder tus preguntas. Podrás alzar la mano para contarnos tus inquietudes, tus anécdotas sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. El día de hoy nos acompaña un abogado de nuestro staff de profesionales. Él es titulado y colegiado en la Universidad Garcilaso de la Vega en Derecho y Ciencias Políticas. Es conciliador extrajudicial acreditado por el Ministerio de Justicia. Tiene un posgrado en Derecho en la empresa, de la empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Frank
Marlon Solier Gamarra, a quien le doy la bienvenida con mucho cariño esta tarde. Buenas tardes, Frank. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pati. Un gusto. Un gusto, Fran, de recibirte esta tarde. Bueno, vamos a presentar las diapositivas. Un segundito voy a compartir las mismas. Dame unos minutos, por unos segundos. A ver. Compartimos. Ahí está. Y ahí se puede observar, de repente, ¿me confirmas, Pati, por favor, las Sí, diapositivas? se está observando correctamente, claro. Muy bien. Buenas tardes con todo, público en general. Sé que de repente puedan haber muchos trabajadores, empleadores acá en la sala, hasta incluso, bueno, personas interesadas sobre el tema, ¿no? En esta oportunidad voy a conversarles, hablarles y al final, bueno, ya haremos la ronda de preguntas respecto a este tema que nos habla sobre todo lo que podemos de repente tomar en consideración sobre estos contratos dentro del régimen general de la actividad privada. Vamos a empezar con un pequeño marco introductorio, ¿no? De cómo funciona esta contratación laboral en el Perú. Primero, vamos a ver, digamos, una exploración de cuáles son estos fundamentos, ¿no? Por los cuales crea esta figura laboral de los contratos de trabajo como tal. Y vamos a ir desarrollando poco a poco algunos tipos de contrato, el tema de lo que es el periodo de prueba, un contrato a tiempo parcial, que no está ajeno a esta contratación. Y finalmente vamos a ver una parte sancionadora que hay o existe en la parte administrativa. ¿Sí? Bien, empezando por el tema de los contratos, bueno, como nos comenta el doctor Javier Neves Mujica, bueno, ya obviamente el punto, pero con el máximo grado de ponderación aquí en el Perú, con la orden de trabajo como Gran Cruz, nos refería, ¿no? Nos comentaba sobre este tema de cómo nace esta figura del contrato de trabajo. Esto viene a través de la revolución industrial, allá por del siglo XVIII y finales del siglo XIX, con el tema de la Revolución Francesa también. Viene justamente esta forma intervencionista del Estado donde lo que antiguamente se veía era que la fuerza de trabajo no estaba regulada, ya que más que regulada por una forma laboral, estaba dirigida a un concepto de contratos civiles, donde había básicamente la situación de igualdad entre partes, ¿no? No había esta situación diferenciada respecto a qué limitaciones puedan existir entre las dos partes. Siendo así que, bueno, obviamente el trabajador solamente prestaba su fuerza de trabajo y el empleador de manera obviamente unilateral lo que hacía era, digámoslo así, tener un mayor grado en su poder de dirección respecto al trabajador, ¿no? Entonces, en aquellas épocas, obviamente, el trabajador estaba básicamente plenamente sometido a esta situación de disposición de su trabajo. Es así que nace esta situación de un contrato como tal de trabajo y ya por el siglo XX, ¿no? Entonces, a razón de esta tipología o esta forma de tipo de figura de contrato de trabajo, ya ha venido, bueno, desarrollándose a través de nuestra Constitución de manera más, digámoslo así, formal, ¿no? Para justamente tener este rol protector del Estado, intuitivo del Estado, para la protección no solamente de la figura contractual del trabajador, sino también para la figura de libertad de empresa que también la Constitución nos desarrolla, ¿no? Entonces, en la estructura que, bueno, he desarrollado aquí, en las diapositivas, vamos a empezar definiendo qué cosa es el tema o qué figuras hay dentro del contrato de trabajo. Luego vamos a desarrollar las modalidades que existen y luego el periodo de prueba con el tema sancionador, como comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, dentro de los fundamentos del contrato de trabajo, podemos definirlo, ¿no?, como un acuerdo de voluntades entre el trabajador y empleador para la prestación de servicios personales y subordinados bajo una relación de ajenidad,
Este acuerdo puede ser verbal o escrito, expreso o tácito. Tal y cual nos lo refiere la propia normativa, que en este caso todo de lo que voy a comentar está regulado por el texto único ordenado de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral bajo el Decreto Supremo 003-127-TR. Entonces nos vamos a abocar con este marco normativo que he mencionado y también en parte complementaria con el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, que es el Decreto Supremo 001-126-TR. Son normas madres que básicamente van a hacer posible que yo pueda comentarles en un primer escenario y me puedan entender el marco regulador. Entonces, a través de esta definición, podemos desprender tres elementos esenciales que se dan dentro de una relación laboral estrictamente. Por un lado, tienes la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación. Estos elementos son esenciales. ¿Por qué? Porque dentro de una relación que también se pueden dar en otros ámbitos, llámese civil, por ejemplo, también va a haber una situación similar, no igual, respecto a cómo uno pueda prestar, obviamente, un servicio, ya que, por ejemplo, el Código Civil lo que regula es este tipo de contrato de locación de servicio que en la práctica se ve deseada en cuanto a empleadores en su desarrollo o contratación. Sin embargo, hay un elemento diferenciador entre ambos, ¿no? Tanto el contrato de trabajo como el del contrato civil, que radica en la subordinación, ya que el contrato civil regulado por el Código Civil, valga la redundancia, nos indica que en ese servicio no hay una subordinación, sino lo llama una autonomía del propio prestador de servicios. Entonces, esta situación de subordinación es lo que siempre debemos tener en cuenta tanto los trabajadores como empleadores al momento de una contratación, ya que comentarles que acá en el ministerio muchas veces tenemos tanto de parte del empleador el cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo debo contratar a mi trabajador? ¿Bajo un contrato de locación? ¿Bajo un contrato laboral? Desde ahí viene justamente esta situación, ¿no? De diferenciar básicamente cómo va a desarrollar el servicio del trabajador que vas a planear contratar. Eso por un lado. Y también por otro lado, los trabajadores en el cuestionamiento que muchas veces también comentan que siendo trabajadores de repente bajo la figura de un contrato de locación, ¿no? Tienen este elemento diferenciador que es la subordinación, a pesar de haber hecho un contrato, por ejemplo, escrito, inclusive, donde se puede apreciar que de repente sí están subordinados. Entonces viene el cuestionamiento del trabajador. Oye, yo estoy en locación de servicio, pero por ahí me han comentado que puedo reclamar beneficios, un ejemplo. Entonces, mucho es este cuestionamiento. Entonces, por eso es indispensable partir de aquí. Elementos que uno debe diferenciar para poder decir, tengo derechos laborales, tengo acceso a una vía laboral, o caso contrario, estoy debidamente contratado de repente bajo una situación civil. Entonces, por eso es sugerible tanto empleadores, tanto trabajadores puedan analizar, ¿no? Esta situación o estos elementos en los cuales radica como fundamentos del contrato de trabajo. Ahora, bien, de acuerdo a la normatividad que, bueno, he mencionado, existen dos supuestos principales de contratación, que es los contratos a plazo indefinido y los contratos a plazo fijo, teniendo como un último, por decirlo así, o una tercera taxonomía o una, digamos, clasificación como tal a lo que es el tema de los contratos a tiempo parcial. Entonces, vamos a tocar ahorita lo que es el contrato a plazo indefinido, que es, de acuerdo a ley o a la figura tradicional que se toma, es el contrato de manera como regla general que debe contratar todo empleador. Entonces, eso también algunos autores en la doctrina lo llaman como una estabilidad de entrada. Es decir, yo debería ser contratado a plazo indeterminado. La preferencia sobre un contrato a plazo indefinido sobre la contratación a plazo fijo debe prevalecer el contrato a plazo indefinido. Eso se le llama en la doctrina la estabilidad de entrada. Entonces, las características que tiene este contrato a plazo indefinido, primero,
¿no? Es, por un lado, que no se exige una formalidad, porque este puede ser verbal o escrito, de acuerdo a la norma, gozan de una presunción legal, es decir, que, por ejemplo, si no hice ningún contrato por escrito, ¿no? O solamente un acuerdo de palabra, entonces hay una presunción de que si hay los elementos que he comentado anteriormente, se presume que es un contrato a plazo indefinido laboral. Y por otro es que asume todos los derechos y beneficios legales que por ley corresponden, ¿no? Entonces, como pongo en la parte final como nota, este proporciona al trabajador un mayor grado de estabilidad en el empleo. Ponemos un mayor grado de estabilidad porque conocemos dentro del tema doctrinario y legal en el Perú que la estabilidad laboral no es absoluta, ¿sí? Es netamente relativa. Entonces, lo que buscamos en este caso con esta difusión respecto a estos contratos es que tengan muy en cuenta que para el momento de celebrar, tanto empleadores puedan hacerlo de manera indefinida, salvo excepciones que, bueno, ahora vamos a comentar los contratos a plazo fijo, ¿no? Pero siempre deben procurar por ello. Cuestión. Ahora, lo que siempre yo comento a muchos empleadores que vienen acá al ministerio a consultar o asesorarse es respecto a tener un cuestionamiento, ¿no? Que me dicen mucho, ¿sabes qué? Yo tengo contratos a plazo fijo. Yo le pregunto, ¿sabes cómo están estructurados esos contratos a plazo fijo? El cuestionamiento. ¿Sabes si están bien hechos esos contratos a plazo fijo? ¿Sabes si están debidamente motivados esos contratos a plazo fijo? Entonces le planteo este cuestionamiento para que todos los empleadores que puedan tener acá, así como trabajadores, también se pongan en ese cuestionamiento, ¿no? Muchas empresas me dicen, no, yo no sé qué cosa tendrá la parte legal, pero bueno, yo tengo contratos a plazo fijo y solo quiero saber si realmente están bien hechos o no. Entonces, es esencial que no solamente lo dejen deliberadamente la contratación, sino que es importantísimo, ya veremos más adelante en temas sancionadores, que puedan ser debidamente motivados y desarrollados en el caso de que apliquen la excepcionalidad a esta regla general, que es la contratación o preferencia por contratos indefinidos. Ahora bien, tenemos los contratos a tiempo parcial. Como decía, en una clasificación podemos decirlo como un tercer, digamos así, clasificado, ¿no? Dentro de la contratación. Está regulado por nuestro artículo 4 en parte, artículos 11, 12, 13 de la Ley del Fomento de Empleo, que es lo que mencionaba el Decreto Supremo 001-126 TR. Entonces, tenemos estas características principales, ¿no? Por un lado, dice que debe celebrarse por escrito, debe ser puesto en conocimiento de la autoridad administrativa de trabajo, y acá viene un énfasis donde lo que dice es que debe ponerse en conocimiento de la autoridad administrativa de trabajo. A través del tiempo hemos tenido lo que se llama la simplificación administrativa en cuanto a un tema de registros. Entonces, ante ello, antiguamente en nuestro TUPA, Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trabajo, teníamos que el procedimiento del registro del contrato de part-time o tiempo parcial estaba dentro de nuestro TUPA. Sin embargo, en el 2019 salió un informe, para ser precisos, fue el informe 159-2019 del Ministerio propiamente de Trabajo, donde en todo caso, si bien es cierto, comunicaba que el procedimiento había sido eliminado como tal de nuestro TUPA, sin embargo, todavía existía la ley que en este caso se le llama la norma sustantiva como tal. Entonces, situación por la cual ameritó que, si bien es cierto, salió del TUPA, de nuestros procedimientos como tal, lo que es la puesta en conocimiento de la autoridad administrativa del registro, sin embargo, este se tendría que seguir dando de acuerdo a la norma, ¿no? Esto trae mucha situación incierta respecto a algunos empleadores, porque también recibimos muchas consultas sobre ello respecto al tema de este registro, ¿no? Entonces, de acá podemos decir que en todo caso el registro, como puesta en conocimiento de acuerdo al mandato legal, sí sería, digamos, necesario para el tema de los contratos a part-time. Digo a part-time nada más porque el decreto legislativo 1246, para el caso ya estrictamente de los contratos a plazo fijo, sí elimina, ¿no?
el procedimiento como tal respecto, por llamarlo así, al tema de comunicación al ministerio del contrato a plazo fijo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema en especial respecto a la puesta en conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo respecto a estos contratos aparte. Y por último, tenemos que los trabajadores a tiempo parcial, ¿no?, tienen acceso a los derechos laborales siempre que no se exige el requisito mínimo de 4 horas diarias. Esto es así porque entenderán que cada norma específica respecto a los beneficios sociales, llámese CTS, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, cada uno tiene sus regulaciones. Por ejemplo, ¿no?, si hablamos de la CTS, sí nos exige este requisito mínimo de 4 horas diarias para que pueda tener acceso el trabajador a poder gozar o disfrutar de este depósito que debe hacer el empleador tanto en mayo y noviembre de cada año. Sin embargo, por ejemplo, el tema de gratificación no lo exige. Es así que, por ejemplo, el trabajador apartheid sí tendrá el derecho a gozar de las gratificaciones de julio y diciembre. Similar o igual situación respecto al tema de las asignaciones familiares. Llámese, por ejemplo, de repente, en el caso de que acrediten que tuvo un menor de edad, le dan derecho a recibir el 10% de la remuneración mínima vital. Y no hay que confundir acá con estos trabajadores apartheid que se le va a pagar el 10% de lo que gana. En este caso, el trabajador, porque de repente puede decir, el trabajador gana la mitad de 1.130, entonces yo le pago el 10% de esa mitad. Pero no es así. La norma lo que dice es que se paga el 10% de la remuneración mínima vital, que antiguamente lo teníamos en 1.025, ahora lo tenemos en 1.130 a partir de este año, ¿no? Entonces, son situaciones que uno debe tomar en cuenta ya como empleador, por ejemplo, para poder, por ejemplo, acceder a estos beneficios sociales por parte del trabajo. Ahora, respecto a una protección especial, respecto a una estabilidad propia del trabajador a tiempo parcial, lamentablemente no lo tenemos, ¿no? Todo aquel trabajador que esté bajo esta figura a tiempo parcial no tiene estabilidad alguna, ¿no? No tiene protección ante el despido arbitrario y por lo tanto es una situación incierta para el caso de los trabajadores. En ese lado sí hay esa protección. Sin embargo, el resto de beneficios, de acuerdo a lo que he comentado en los requisitos, sí tendría el derecho, ¿no? Llámese utilidades, llámese gratificaciones, llámese el tema de la asignación familiar, como hemos comentado. Ahora, respecto a una indemnización como tal, como he dicho, no hay protección, entonces, por lo tanto, no tendría indemnización ante un despido o un cese intempestivo, ¿no? Salvo acá una excepción a las trabajadoras gestantes y lactantes, que la ley de manera especial lo ha regulado como un grupo vulnerable y situación que sí tendrían una justificación, por más que sean apartheid, una protección ante este despido. Es una excepción a la regla, ¿sí? Entonces hay que tomar eso en consideración, tanto las trabajadoras que acá me puedan estar escuchando, gestantes y lactantes, que sí hay una protección, por más incluso tiempo parcial que se encuentre. ¿Bien? También hay que acotar aquí uno de los beneficios que han sido bastante o duramente cuestionados dentro de los contratos apartheid, que son las vacaciones, ¿sí? Las vacaciones, como regla, digamos, de acuerdo al decreto legislativo 713, nos dice que hay 30 días de vacaciones para todos los trabajadores con una jornada, que en este caso sea como jornada completa, ¿no? Sin embargo, no nos hace una situación de acceso por los trabajadores apartheid como vacaciones de tantos días. Sin embargo, acá, o desde este ministerio, podemos decir que también es fundamental seguir las normas internacionales, ¿no? Como por ejemplo tenemos la Organización Internacional del Trabajo, que nos regula básicamente en su convenio 52 lo que se llama el acceso a vacaciones de todos los trabajadores. Que, por ejemplo, en ese convenio no hace una distinción si seas part-time o full-time, sino que simplemente seas un trabajador con vínculo y que tengas un año de servicio, ¿no? Entonces, ahí tendrás el derecho a un sistema vacacional de 6 días por año. Entonces, siguiendo esa ruta o siguiendo esa normativa que Perú ha ratificado, ¿no?, como convenio, podemos decir que los trabajadores apartheid tienen derecho a 6 días de vacaciones por año, ¿sí? Muy bien, ahora pasamos a lo que
atrae el asunto, ¿no? Que son los contratos a plazo fijo. Tenemos algunas características que hemos puesto de manera general, ¿no? Por un lado, tiene o confiere a trabajadores el acceso a los mismos derechos, ¿no? O beneficios que puedan tener los trabajadores a tiempo indefinido. Y esto a razón de que también es muchas preguntas que vienen a hacer el ministerio en cuanto a la asesoría nos indican, ¿no? Yo tengo alguna diferencia respecto a tener un contrato a plazo fijo respecto a mi compañero que es estable. Con esto podemos decir que tiene lo mismo, por decirlo así, ¿no? Tanto el acceso a la CTS, tanto el acceso a la asignación familiar, las vacaciones, gratificaciones, ¿no? O sea, tiene los mismos conceptos de derechos y beneficios sociales. No es que uno esté privilegiado que el otro, no. Sino que por el tema de temporalidad, bueno, obviamente uno tiene una situación, digamos así, de estabilidad relativa, ¿no? Ahora dice, no tienen derecho a la indemnización por despido arbitrario al término del plazo pactado, salvo ciertas excepciones. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, mi empleador con el trabajador de repente celebra un contrato por cierta temporalidad, llámese un año, termina el contrato y básicamente esto, de acuerdo a ley, llámese el Decreto Supremo 003-27-TR en su artículo 16, nos refiere que una de las causales de extinción del vínculo laboral también puede ser el término del contrato. Entonces, ¿qué significa esto? Que vencido el tema del plazo, bueno, el empleador no puede de manera unilateral cortar la relación basándose en esta causal de cese, ¿no? Que sería el término del contrato. Entonces, por lo tanto, no tendría una indemnización como tal por ese despido, por ese cese que me están haciendo. Y por último dice, debe indicarse y configurarse la causal, ¿no? Respectiva de contratación temporal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para el tema de contratos a plazo fijo, sí debe estructurarse una formalidad. La formalidad radica justamente en, digamos así, justificar la contratación o el tipo de contratación que yo hago de manera excepcional, como hemos comentado al inicio, ¿no? En preferencia a esta situación a la de un contrato indefinido. Entonces, por eso es importante que se pueda justificar ese contratito de trabajo. Son tres conceptos que podemos, bueno, poner como características de estos contratos a plazo. Bien, entonces, tenemos contratos modales que podemos dividirlos o podemos diferenciarlos por la naturaleza, que de acuerdo a ley nos manifiesta que existe la naturaleza temporal, que nos dice que existe la naturaleza accidental, que lo vimos posteriormente, y lo que es el contrato por obra o servicio. Entonces, bajo esta primera naturaleza o taxonomía de naturaleza temporal, podemos decir que existe el contrato de inicio e incremento de actividad, regulado en el artículo 57, el de necesidad de mercado, que está en el artículo 58, y el de reconversión empresarial, que está en el 51. Todo esto va en orden, digámoslo así, ascendente, ¿sí? En una línea, en una misma línea, ¿no? Para que ustedes puedan entenderme, y si gustan revisarlo, justamente en nuestro Decreto Supremo 003-27-TR, que como les comentaba es la base madre para poder explicarles yo. Entonces, en este primer contrato que tenemos de inicio e incremento de actividad, podemos decir que este es celebrado, ¿no? Como tal, dice su nombre, llamarlo así, por un inicio, ¿no? De una actividad como tal. Ese inicio, bueno, es uno de los tantos, digamos, interpretaciones que ha tenido tanto el Tribunal Constitucional para poder decir que sí me puedes contratar de manera temporal, ¿no? Su duración máxima es de 3 años. Sin embargo, también podemos decir que este inicio es uno de los causales, pero también existe el tema de un incremento de la actividad que yo ya tenga, o por ejemplo también en el caso de un supuesto donde pueda tener nuevas áreas, nuevas actividades económicas, donde en todo caso también se podría usar este contrato de inicio de incremento de actividad. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esos tres supuestos para poder desarrollar este contrato por inicio de incremento. El de necesidad de mercado, acá tenemos que tomar en consideración tres supuestos, ¿no? Que exista un incremento coyuntural basado en una situación impredecible, irresistible, y en todo caso, que revista tal situación para que yo pueda poder
digámoslo así, atender este tipo de necesidad. Entonces, este contrato hay que tomar en consideración mucho estas características, ya que, por ejemplo, si es celebrado de manera incorrecta, podría llevarme a una mala contratación. Este contrato puede ser celebrado hasta por máximo de 5 años. Un ejemplo, bueno, el que más usado se tomó fue en la pandemia, ¿no? Fue el tema de lo que es el COVID-19 y muchas empresas farmacéuticas, bueno, empezaron a hacer la contratación de lo mismo bajo esta figura de necesidad de mercado. Otra de las, digamos así, situaciones amenazantes también fue el dengue, ¿no? El tema del incremento del dengue, entonces muchas empresas también empezaron a tener mayor necesidad. Por último, en esta clasificación de naturaleza temporal, tenemos al de reconversión empresarial. Por ejemplo, en este caso ya es celebrado en virtud de un tema de modificaciones que se haga en la empresa, en un tema tecnológico, por ejemplo, que normalmente se usa en ese lado, y es para una duración máxima de 2 años, ¿no? Tenemos la segunda clasificación, que hablamos de los de naturaleza accidental, ¿sí? Por un lado, los de obra servicio específico, y es como les comentaba la tercera. Sin embargo, acá lo hemos dividido para que no haya, digamos, inconvenientes. En el caso de naturaleza accidental tenemos al ocasional, ¿no? Que sirve para poder contratar a trabajadores por necesidades transitorias, y acá viene el concepto que muchos deben tener en cuenta, ¿no? Puedes celebrar este contrato, pero que sean necesidades transitorias distintas a la actividad habitual que puedas tener. Por ejemplo, una fábrica de repente que se pueda dedicar a un tema de textil, ¿no? De repente quiere contratar a trabajadores, un ejemplo, ¿no? De repente digitadores, de repente informáticos, ¿no? Que no tienen nada que ver con su rubro, entonces puede hacerlo, pero como máximo por 6 meses al año. Entonces sí se puede tomar en cuenta este tipo de contrato ocasional, pero solo bajo estas figuras. Tener en cuenta ello, por favor. Luego viene el más usado tanto en instituciones públicas, porque hay instituciones que, por ejemplo, también tienen el régimen de la 728 de la actividad privada. Sin embargo, esto normalmente se usa para un tema de, como dice su nombre, ¿no? Sustituir a un trabajador mientras está suspendido su vínculo. Llámese el tema comúnmente usado o frecuentemente usado, el tema vacacional de las trabajadoras o trabajadores, el tema de repente por un tema de maestrías que puedan tener los trabajadores en convenio con la empresa, ya han podido viajar y tienen una licencia. Entonces, son situaciones que puedan ameritar dentro de la contratación temporal. Sin embargo, hay que tomar también en cuenta que la norma lo que dice es que hay que precisar la duración que va a tenerse en cuanto al tema de esta suplencia, ¿no? Si sale el trabajador de vacaciones 30 días, eso precisarlo en el contrato. Si sale en maestría, como comentaba de repente en el ejemplo, de repente poner por 1 año, que es de acuerdo a esa sustitución de la maestría de cierto trabajador, porque de lo contrario se puede también acarrear en una situación de desnaturalización de los contratos de trabajo. ¿Y qué significa esta desnaturalización? Significa básicamente que bajo un fraude en la contratación, yo sigo teniendo a ese trabajador de manera, digámoslo así, a cierto plazo, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué estoy haciendo? Fraude al contratarlo por no tenerlo con la regla general, que es la contratación a tiempo indefinido, y por lo tanto el trabajador podría, en este caso, denunciar esta desnaturalización, ¿no? ¿Para qué? Para que finalmente su situación ya sea, por decirlo así, de una permanencia. Entonces, tener en cuenta con esa motivación dentro de los contratos de trabajo, en este caso llámese suplencia, que hay que también justificar de manera específica, ¿no? No genérica, por favor, sino específica, para qué lo estoy contratando o por qué lo estoy contratando de esa manera. Por último, en esta clasificación de accidental tenemos a los de emergencia, que como dice su nombre, es para cubrir un tema de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Su duración es según la emergencia. Por ejemplo, de repente hubo un derrumbe en mi obra, o de repente hubo un incendio, ¿no? Qué sé yo. Entonces yo puedo, para cubrir esa necesidad transitoria o accidental, poder contratar a trabajadores, ¿no? Su duración es según la emergencia, es decir, que esa será mi situación objetiva para poder
catalogar como temporal, ¿no? Por último, tenemos también a los contratos ya de obra o servicio específico. En este caso, empezamos con lo de servicio como tal, donde lo que pide la norma es que se establezca un objetivo, un objeto en este caso, por el cual se está contratando al trabajador. Sin embargo, acá también traigo de repente un tema casuístico, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional a través de expedientes resuelve, y eso también nos toma como fuente de derecho, poder resolver si un contrato está bien hecho o no. Ya no es en este caso lo que se llama establecer las funciones eh, específicas para la cual yo estoy contratando a ese trabajador bajo esta modalidad. Es importantísimo que se detalle ello, ya que de lo contrario también puede ser como una de las causales fraudulentas para un tema de desnaturalización. El Tribunal Constitucional ha sido enfático en el tema de que no solamente basta con decir que yo estoy contratando con cierta obra para contratar a un trabajador, llámese un ejemplo, ¿no? De repente un consultor, nada más. Y le pongo así, consultor como actividad que va a desarrollar. No. La norma en este caso indica que hay la causal objetiva, sí, pero para un tema, digamos, de interpretación y justificación, debe darse también que el trabajador pueda ahí determinarse y delinearse todas las funciones para las cuales va a ser contratado estrictamente en coherencia con esa causal objetiva. Ya que de lo contrario se puede tomar también como una causal de desnaturalización y por tanto el trabajador sería a duración, digamos así, estable. Otro criterio dentro de este contrato de servicio específico, ya por un tema jurisprudencial también, es que si bien es cierto la norma lo que dice es que es de duración indefinida en principio, porque es de acuerdo a lo que dure la obra, ¿no? La obra puede durar de repente 5, 6, 7 años de repente. Sin embargo, para lo que es la jurisprudencia nos indica que es, digamos así, una duración razonable de 8 años como más, ¿no? Entonces, este es criterio, obviamente, desprendido de la jurisprudencia. No es estrictamente de la ley porque la ley te dice lo que dure la obra, ¿no? Pero bajo un criterio interpretativo y razonable, podemos decir que es los 8 años respecto a este tipo de contratación. Luego tenemos los intermitentes, que si bien es cierto es para actividades, como dice ahí, permanentes, pero discontinuas, se puede celebrar también. Por ejemplo, el más conocido es en el caso de los pesqueros, ¿no? Que tienen los tiempos de veda, y obviamente durante esos lapsos de inactividad que son ajenos a la empresa, son lapsos que lamentablemente no van a poder trabajar, ¿no? Entonces, en este tipo, forma de trabajo, sí se puede celebrar este contrato intermedio. No tiene, obviamente, una duración como tal, porque esta puede darse en el tiempo de manera indefinida, ¿no? Entonces, los contratos siempre van a, de repente, ser, de repente, por 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, pues, indistintamente, ¿no? Y por último, tenemos los contratos de temporada, donde en todo caso van a servir para actividades o necesidades que se dan en ciertas temporadas, ¿no? Por ejemplo, llámese las ferias, llámese de repente eventos, ¿no? Que yo como empleador puedo contratar de esa manera. Ahora bien, tenemos lo que se llama el periodo de prueba. Vamos a hablar aquí en este módulo, como parte casi final, de lo que es este periodo de prueba y la desnaturalización de los contratos. Periodo de prueba, en principio, es de duración determinada. No se puede poner al trabajador, digamos, una duración indefinida que va a estar en periodo de prueba. Y acá también vengo a un tema ejemplar, ¿no? Que muchos trabajadores vienen y me dicen, me han dicho que yo otra vez estoy en periodo de prueba y cuando ya ha pasado más de 1 año, me están volviendo a poner en mi contrato que estoy sujeto a un periodo de prueba. Entonces, ahí el tema es que legalmente funciona, ¿no? Porque legalmente solamente ya pasó el periodo de prueba los 3 primeros meses. Sin embargo, de acuerdo a la necesidad, en este caso, que pueda haber en la contratación de repente de un trabajador de confianza o de dirección, este periodo de prueba puede ampliarse, ¿no? Esto de acuerdo a ley por 6 meses o hasta 1 año para el caso del personal de dirección. Entonces, ¿puede ser ampliado? Sí, puede ser ampliado. De acá que podemos desprender que la regla general, 3 meses, y de manera excepcional, de acuerdo al cargo, puede celebrarse de hasta 6 meses o 1 año.
También en temas jurisprudenciales a través de casaciones se ha determinado que este periodo de prueba básicamente no es que porque me lo pongan en el contrato, cada contrato me pongan 3 meses, 3 meses, 3 meses, yo esté sujeto a este periodo de prueba de cada contrato, ¿no? La única salvedad, como comentaba, es que la calificación o las funciones para las cuales estoy siendo contratado de repente en una renovación sea distinta, ¿no? Donde obviamente se le pueda calificar a ese trabajador la expectativa que tenga la empresa, si cumple o no cumple, ¿no? Ahora, en cuanto a la desnaturalización de los contratos, podemos hablar respecto, como en un primer momento decía, a una situación donde no se establecen las causales objetivas dentro del contrato, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de este cuarto escenario que dice existencia de simulación o fraude a las normas. Por otro lado, y el más común, es cuando uno continúa laborando después del vencimiento del contrato. Acá hay un tema de análisis también por distintos sistemas jurisprudenciales a través de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional o incluso ciertas salas respecto a cuánto es el tiempo, ¿no?, que yo debería de repente seguir trabajando en el día siguiente, ¿no?, para que se me considere, eh, digamos, ya estable, ¿no? Porque puede pasar que a veces no me renovaron el contrato, de repente no me avisaron nada, ¿no? Pero yo voy al día siguiente, ingreso a trabajar 1 hora, 2 horas, pero no hay, luego de eso me dicen, ¿sabe qué? Ya no vamos a seguir renovando contrato. Entonces, aquí sí hay una línea interpretativa, por un lado, que para algunos juristas lo que dicen es que debe haber un plazo razonable en el tema de la duración que has prestado el servicio para que pueda desnaturalizarse esta relación, ¿no? Entonces, podríamos decir que de repente el plazo razonable puede ser todo un día siguiente que lo haya trabajado y posteriormente me saquen. Puede decirse que haya trabajado mediodía y luego me saquen. Entonces, son situaciones de análisis, ¿sí? Por otro lado, también tenemos lo que es el continuar prestando servicios después de concluida la obra sin renovación. Como comentaba, el contrato de servicio específico eh, no tiene una duración como tal, pero sí, obviamente, los trabajadores a veces son abusados en el tema de que yo te voy a poner en una obra, luego te paso a otra obra, pero vas a seguir en ese mismo supuesto de la contratación. Entonces, ahí también habría una desnaturalización. Y por último, no reincorporación del titular del puesto sustituido, que hablamos ya de los trabajadores que están contratados bajo el tema de suplencia, ¿no? Salió de vacaciones 30 días, volvió, pero yo sigo trabajando como suplente. Entonces, ahí también habría una causal de desnaturalización. Por último, acá tenemos la escala de multas, donde en todo caso, lo que podemos indicar es que no tener, por ejemplo, un contrato, no entregarle el contrato de trabajo al trabajador, es considerado una falta muy grave. No grave, sino muy grave. Entonces, cuando evalúa el tema inspectivo, por ejemplo, que no le entregaste su contrato de trabajo, la copia, al trabajador, podemos decir que puede ir la multa, en el caso de empresas no acreditadas ni como micro ni pequeña empresa, desde la parte de 14.070 soles hasta los 281.000 soles, por ejemplo, ¿no? Todo depende de la cantidad de trabajadores que se vean afectados y el tema de la gravedad de la infracción. Por eso llámese en este caso muy grave y ustedes analizarán, por ejemplo, en el caso de una propuesta de multa de un inspector, él verás cuántos trabajadores hay, ¿no? Entonces, si están como micro pequeña empresas, obviamente estas tablas se tienen que aplicar de acuerdo al régimen también, ¿no? Y bien, bueno, solamente dejarles en este caso con nuevamente un cuestionamiento, ¿no? Donde en todo caso deben analizar muy bien, o si son empleadores, verificar muy bien su área de relaciones laborales o su forma, en este caso, de contratación, o sea, la gestión que ustedes tengan sobre la contratación. Porque como han podido de repente escucharme, hay un tema de sanciones también que pueden repercutir sobre un tema preventivo en el caso de gestión de riesgos de la empresa, ¿no? Y por parte de trabajadores también, ustedes cuestionense, ¿no? Mi contrato está bien hecho, no está bien hecho, ¿no? Cuestionense. Bueno, con esas preguntas o cuestionamientos les dejo. Espero haberles podido ayudar de repente con esta información
Y cualquier duda o pregunta estaré presto para que me la puedan hacer libre. Muy bien. Claro que sí, muchas gracias, Fran. Ha sido lindo tenerte esta tarde. Nos has dado tu óptica sobre contratos. Es un tema sumamente interesante. Quisiera darle la bienvenida con mucho cariño también a nuestra coordinadora, la doctora Lisbeth Quijano. Buenas tardes, Lisbeth. Muy ¿Cómo buenas estás? tardes a todos. Muchas gracias, doctor Fran Solier, por su ponencia. Si bien es cierto, es uno de los temas muy escuchados por nosotros, ¿no? En el área de consultas al trabajador, también para empleadores, porque es un punto fundamental. Realmente a veces, como bien lo ha estado exponiendo el doctor Fran, han manifestado ciertos puntos, a veces hay en el tema de discrepancias en cuanto al tema del contrato, ¿no? Ya sea un contrato sujeto a modalidad o de repente un contrato a plazo indeterminado, o de repente un contrato a medio tiempo, como es el part-time. Entonces, es un punto fundamental a tocar a diario. Asimismo, también, si es que de repente tienen algunas preguntas, algunas inquietudes de repente a resolver, esperemos ya nos a poder contestarlo. Igual el doctor Frank es uno de los mejores de repente del área a las cuales está capacitado y podría en todo caso absorber todas las consultas. Muchísimas gracias por la ponencia, doctor. Y si hay alguna pregunta adicional para el doctor. Perfecto. Estoy entonces ya a decir la primera pregunta es de la participante Carmen Salas Soria. Ella nos dice, buenas tardes, los part-time pueden hacer sobretiempo. ¿Cuántas veces es permitido que hagan sobretiempo, doctor Frank? Muy bien. Con la pregunta podemos decir que en principio el sobretiempo en los part-time hay que tener mucha cautela, porque justamente si vemos que esto viene siendo progresivo en el tiempo, de acuerdo a la casuística que se tiene, puede recaer en una desnaturalización. Claro, de manera excepcional puede ser que de repente yo trabaje 2 horas diarias, 6 días a la semana, soy un trabajador part-time, y de repente, ocasionalmente, llámese de un mes, de repente haga 2 horas, entonces no habría problema en ese lado, ¿no? La norma no es restrictiva en cuanto que un trabajador part-time pueda hacer o pueda tener también el derecho al tema de trabajos en sobretiempo. Pero como les digo, de repente hay que tener un análisis, ¿no? De cuál es la eventualidad de ese trabajador que viene generando horas extras siendo part-time. Llámese un ejemplo, de repente todos los días, como de repente es en el rubro de los cines, ¿no? Por ejemplo, que todos los días me contratan a part-time, pero yo hago 2 horas, 2 horas, 2 horas todos los días. Entonces ahí hablamos de una figura, digamos así, desnaturalizada de esa contratación a part-time, ¿no? Entonces, en resumen, es cuestión analizar, si bien es cierto, el punto de vista de la eventualidad o no de de estas horas extras, pues, ¿no? Muy bien. Ok, un participante me pide que nos aclares la parte de los contratos modales por naturaleza. A ver. Ya. ¿Qué tipo de naturaleza quiere que le aclare? Porque la naturaleza puede recaer, explicándole al que ha preguntado, puede caer en tres situaciones, ¿no? Naturaleza temporal, accidental y el tema de obra o servicio específico. Entonces, como comentaba, que esta taxonomía o esta, digamos, clasificación que existe de los contratos, la ley lo clasifica por su naturaleza, ¿no? No es que la naturaleza sea todo, ¿no? Sino que por su naturaleza que tenga, cada uno será clasificado. Perfecto. Quisiera invitar al público a que nos formule sus preguntas, también del mismo modo invitarlos a alzar la mano para contarnos sus anécdotas sobre el tema que estamos tratando hoy. Aquí tengo otra pregunta. Noelia Palomino nos dice, buenas tardes, mi consulta es la siguiente, es sobre el contrato para el trabajador de 17 años, trabajo para adolescentes. ¿Cuál sería la modalidad de contrato para un joven de 17 años? Ya, en principio, cuando es un trabajador que vas a contratar, la ley lo que dice es que indistintamente su edad,
¿no? Porque ya hay un procedimiento netamente de autorización para el adolescente en cuanto a un tema de permiso, por decirlo así, que hay que hacer previamente a la contratación. Sin embargo, yo puedo usar cualquiera de estas figuras que he explicado para poder hacer la contratación, sea de 17, sea de 18 años, indistintamente, y yo puedo tomar cualquiera de este tipo de modalidades contractuales. Obviamente, sí, el tema esencial aquí sería la autorización previa, ¿no? Que se tiene que hacer al Ministerio de Trabajo, pidiendo que obviamente se autorice a ese trabajador adolescente, por decirlo así, para que pueda laborar en mi empresa, ¿no? Pero de ahí se puede usar cualquiera de las modalidades que he mencionado, obviamente estipulando la causal que ya he comentado, ¿no? Ok, quisiera darle el pase a Norma López, quien ha pedido el pase para formular su pregunta. Buenas tardes, Norma, te escuchamos. Norma López. Igual le damos el privilegio a María Soto. María Soto, buenas tardes. Te escuchamos. Muy buenas Hola, tardes. Buenas tardes. buenas tardes. ¿Con quién hablo? María Soto le habla ¿Qué desde tal, María Soto? ¿Desde eh, dónde nos saludas, desde la María ciudad Soto? de Chiclayo. Muy bienvenida, María Soto. Buenas tardes. Gracias. El caso es de una médico que prestó servicios en una institución de salud. Ella tiene su contrato por suplencia. El titular de la plaza volvió, pero ella siguió trabajando, ¿no? Hasta que ella, por motivos de estudio, eh, dejó esa plaza, pero recién el año pasado ha salido una modificatoria de ley en que, no recuerdo el número, pero dice que los que tuvieron un vínculo laboral con esa institución de salud pueden reingresar si han sido bajo cualquier modalidad del régimen 1055, 728, dicen, ¿no? Que hayan sido contratados, hayan concursado y o por suplencia. Entonces, han presentado la documentación y la institución de salud les dice que no corresponde. Entonces, quisiera saber qué salida, qué se puede hacer frente a esto. ¿Qué instituciones, María Soto? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Es salud. Ah, ya. Mira, en salud el régimen que prevalece es el régimen 728 en principio. Sin embargo, esta forma de contratación de la suplencia, como en la exposición de repente me habrán podido escuchar, en principio su duración, como hemos mencionado, y la causal por la cual es realizada, ¿no? Solamente es la duración que pueda tener, digámoslo así, ese objeto. Llámese vacaciones, llámese licencias, por ejemplo. Entonces, si a pesar de eso yo sigo laborando, podríamos hablar de una desnaturalización. Que esto se aplique o no en la vía administrativa por parte del propio salud, esa es una cuestión administrativa. Sin embargo, eso no limita el derecho, no prescribe el derecho de que yo pueda tomar mi acción a través de una acción de amparo, por ejemplo, en la vía judicial. Llámese un ejemplo. ¿Por qué? Porque tienes organismos administrativos, llámese Servir, donde puedan emitir opiniones técnicas, puedan plantear informes técnicos, llámese también SUNAFIL, que puede haber también la figura de la denuncia de una desnaturalización. Sin embargo, estos son temas administrativos, técnicos, que pueden ayudar obviamente a la trabajadora por un primer momento. Sin embargo, la vía correspondiente para poder aplicar la figura y posiblemente la reposición, si es el caso de repente de la señora que comentas, ya sería a través de un proceso judicial, ¿no? También hay que hablar de plazos, ¿no? En el caso de una desnaturalización que se quiera tomar en una vía judicial, hablamos siguiendo la figura del decreto legislativo 728 a través de este texto único ordenado, es de 30 días para aplicar una desnaturalización en la vía judicial, ¿no? Entonces, si está dentro del plazo, bueno, no hay ningún problema, se puede tomar la acción y de esa figura, bueno,
plantear una figura de reposición, ¿no? Entonces sí sería factible de acuerdo a la causal que mencionas. Muchas gracias por tu No te preocupes. me ha dado bastante lindo. Muy bien. Ok, Fran, aquí hay una pregunta de Eric Susantillán. Él nos dice, si se contrata verbalmente a un trabajador para que trabaje 36 horas a la semana durante 3 días a razón de 12 horas diarias, ¿le correspondería horas extras? Ujú. Ya, en principio, si hablamos de una jornada, la jornada, la ley lo que menciona es que la semana puedan ser 48 horas. Entonces, si encuentra dentro de ese rango máximo de jornada, entonces no habría ningún problema. Podría, o sea, no va a gozar obviamente de horas en sobretiempo porque está dentro de esa jornada máxima. Ya si supera de repente en la semana las 48, ahí sí tendría que pagársele las horas en sobretiempo, ¿no? Ok, continuando con las preguntas, este, me preguntan aquí, ¿cuáles son las causales de desnaturalización para los contratos de plazo fijo? Ujú. Justamente hemos conversado dentro de lo que es las diapositivas, y bueno, lo pongo dentro de lo que es la pantallita, ¿no? ¿Cuáles son estas causales? Que ahorita lo voy a ver. Ah, creo que se está compartiendo, ¿no? Puedes compartir, voy a dejar de compartir para que compartas tú. A ver, Permitir. para que sea más dinámico la respuesta. A ver, ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí está. Tenemos lo que es la desnaturalización de los contratos modales y dentro de la misma que nos señala la norma es estas cuatro principales. Lo que dice es continuar laborando después del vencimiento del contrato, continuar prestando servicios después de concluida la obra sin renovación y no reincorporar también el tema del titular, como estábamos hablando, un tema harías otro, ¿no? Justamente del puesto de trabajo que se ha sustituido. Esas son tres causales más comunes, frecuentes. Sin embargo, ya bajo un análisis, ¿no?, del propio contrato, se puede aducir también la existencia de una simulación o fraude a la norma, ¿no? Llámese la causal objetiva. Entonces, esas serían las tres. Más o menos me dicen que si tendrías algún ejemplo sobre esto para que entienda mejor el público. Eh, ya, mira, a ver, ponemos el ejemplo más común. Hoy día vence mi contrato y mañana yo voy a seguir trabajando, pasado mañana también, no me dicen nada. Llega el cuarto, quinto día o incluso una semana y me dicen, señor, usted tiene que firmarme un nuevo contrato. ¿Yo debería firmarlo? No, porque bajo esta figura que estamos comentando, ya mi contrato pasó a ser uno indefinido. ¿Por qué? Porque en realidad yo tendría que haber celebrado mi contrato antes del vencimiento de la misma o incluso en el último día, digámoslo así, del vencimiento del contrato, ¿no? Entonces, si ya no lo hago, bueno, posteriormente podría aducir una desnaturalización a manera procedimental, ¿no? Claro. Entonces, continuando con las preguntas, me dicen, mm, aquí hay otra pregunta. Me dicen, buenas tardes, si un trabajador tiene un contrato por obra determinada o servicio específico con fecha de inicio y fin, si el trabajador no cumple con las expectativas laborales, ¿se puede dar concluido su contrato? Claro, tiene formas resolutorias, por ejemplo, para ese contrato poder finalizarlo, ¿no? La norma dice un vencimiento de contrato, por un lado, puede ser al fin de esa vigencia como tal, puede ser también lo que es la terminación de la obra propiamente hablando, porque ya se acabó la causal objetiva para la cual te contraté, por más que el contrato todavía tenga vigencia. Y la otra es de repente en la situación del periodo de prueba, ¿no? El periodo de prueba también se aplica en esta situación. Si es la primera vez que está trabajando, tendría que aplicársele de repente en la situación, como dice, que no ha superado la expectativa tal vez de la empresa, ¿no? Para poder desarrollarse. Aquí hay una pregunta de un asistente que dice que si se puede dar ejemplos de contratos por reconversión empresarial. Ujú. Ya, uno de los más usados es cuando de repente todos mis procesos productivos que voy a hacer, ahora llámese la IA, ¿no? De repente ahora ya no tengo una máquina que funcione nada más como
de antaño, de repente manuales o con un trabajador, ¿no? Sino que ahora de repente necesito manejar una máquina, de repente con tecnología ya incorporada dentro de la misma, que de repente el personal que tengo no va a ser suficiente para poder hacer ese manejo, ¿no? De la misma. Entonces, ahora que tenemos, como comentaba, las IA, ¿no? Dentro del funcionamiento de herramientas, máquinas y todo ello, bueno, es donde podría aplicar ese tipo de, por ejemplo, ¿no? El tipo de contratos de reconversión empresarial, ¿no? Ok, perfecto. Otra participante, Verónica Paredes, me dice, ¿el contrato por suplencia podría ser directa o necesariamente debe ser convocado por concurso público? ¿Qué implicancias podría ocasionar si fuera por contratación directa? En realidad, para el tema del sector público, bueno, la contratación no habría situación de diferencia respecto al tema del contrato de suplencia. Sin embargo, esto obviamente es de manera aperturada o público, no es que yo a dedo lo vaya a decir, sabes que tú vas a tener este contrato y listo. No, no funciona así. Bien funciona bajo un tema de apertura de concursos. Sin embargo, el tema de lo que es la figura de la desnaturalización podría conllevar siempre y cuando de repente no se cumpla con objetivizar el tipo de contrato que estoy haciendo, ¿no? Ok. ¿Cómo se podría desnaturalizar una contratación por orden de servicio? Ya, esta situación de las órdenes de servicio es una situación muy frecuente en la contratación, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los elementos que mencionábamos en un inicio de la ponencia, que son los elementos diferenciadores, ¿no? En este caso, subordinación sobre una relación, sea civil o mercantil. Yo lo que tengo que evaluar, analizar, es si realmente estoy subordinado. ¿Y cómo lo analizo? ¿Cómo lo puedo ver? Por ejemplo, con los rasgos, por un lado, de laboralidad y elementos de repente de prueba que me puedan llevar a concretar esa subordinación. Un ejemplo, o el más común de repente, puede haber ahora con las herramientas que usamos, en los correos corporativos, por ejemplo, al momento de la creación al trabajador, ¿no? Es un trabajador de locación de servicio, pero le creo un correo corporativo institucional por el cual recibe las órdenes, por el cual recibe los mandatos, por el cual le pide informes. Entonces, eso puede conllevar a una figura de desnaturalización. Ok, Mariela Sarabia nos pregunta, eh, ¿qué documentos tendría que presentar o tendrían que darle la empresa al trabajador cuando vence su contrato? ¿Solamente le comunica verbalmente o le tendría que dar algún documento? Ujú. Es una muy buena pregunta, excelente, y respecto al tema es muy interesante porque la ley en principio no te da una obligación a poder tú comunicarlo a tu empleador, a tu trabajador, perdón, con una anticipación. La norma en realidad lo que plantea es como causal, propiamente hablando, término de contrato. Sin embargo, hay algunas empresas que obviamente no deja de lado el tema de la comunicación, pero esto ya es como una política interna, ¿no? No es una obligación, si hablamos de regla general, pero por un tema de buenas prácticas, por un tema de responsabilidad social, por un tema de una imagen corporativa, ¿no? Dan esta situación de comunicarle por escrito al trabajador, ¿sabes qué? Con 10 días de anticipación ya no vamos a seguir renovando tu contrato y con eso acabo. Pero como refiero, no es una obligatoriedad, ¿no? Entonces, en el sentido de la pregunta, podemos decir que si tú vas a decir no vas a renovar contrato, puedes hacerlo, como también puedes aplicar lo que se llama la vigencia de la misma que ya estipularon dentro del contrato de trabajo o el escrito del contrato de trabajo, ¿no? Ok. Aquí me preguntan si en el campo agrícola sirven los contratos de temporada y en qué casos. Sí, claro, también. Este régimen aplica también para el sector, por ejemplo, agrario, que también puede celebrarse por el tipo de naturaleza, sea temporada, sea incremento, indistintamente. También se aplican toda esta tipología de contratos, ¿no? Perfecto. Aprovecho para invitar al público a llenar la encuesta de satisfacción, que es muy importante para nosotros, ya que ustedes pueden elegir los temas que vamos a tratar en el futuro. La próxima semana tenemos claves para saber cuál es tu gratificación.
Noelia Palomino nos dice, ¿en cada término de contrato se debe entregar algún documento formal o es que si no se da se puede sancionar a la empresa? Bueno, siguiendo en consecuencia con la respuesta anterior, bueno, ya entiendan que de repente este tema de decirle, ¿no? A mi trabajador, sabes que no vas a renovar contrato, no es una obligación. Sin embargo, yo como una buena práctica de repente corporativa, ¿no? O de imagen, puedo hacer. No me quita el lado de poder hacerlo, ¿no? Comunicarla a mi trabajador. Sin embargo, no es una obligación. La obligación radica cuando finalice el contrato en que yo le dé, por ejemplo, su hoja de liquidación, su certificado de trabajo, su hoja de renta de quinta categoría, su constancia de cese, si es que me lo pidiera el trabajador de la planilla, por ejemplo, ¿no? Esos son documentos esenciales que básicamente yo tengo que entregar. Pero de ahí a decirle no voy a renovar el contrato, en realidad no hay una obligatoria. Aquí me preguntan si hay algún plazo para que entreguen los documentos luego que termine el vínculo laboral. Por supuesto, hay un plazo de 48 horas según pueden revisar la ley de gratificaciones, que en principio te dice que la gratificación, que es la 27735 por si acaso, que la gratificación se debe dar en conjunto con todos los beneficios sociales y el certificado de trabajo dentro de las 48 horas, ¿no? Entonces, podemos decir que hay 48 horas para poder entregar todos estos documentos y los beneficios sociales también, ¿no? Ok, entonces, no sé si quisieras agregar algo más, Frank. Esta tarde los participantes creo que les han quedado todo. Acaba de entrar una pregunta. ¿A cuánto tiempo deben? Ah, no, esta pregunta ya la formulamos. ¿A cuánto tiempo deben entregarte tu contrato? Sí, ya te la formularon, ¿verdad? Creo que a los participantes les ha quedado muy clara la exposición porque no tenemos mucha participación el día de hoy eh, del público. Los invitamos a alzar la mano si nos quieren contar sus anécdotas. Igual los invitamos, como les decía, la próxima semana a acompañarnos. Paola Ruiz creo que está alzando la mano, pero no la visualizo. A veces alza la mano y a veces no. Sí, sí, creo que la estoy visualizando. A ver. Bueno, entonces, aprovecho la oportunidad para invitarlos, como les decía, a nuestro próximo evento que es aspectos claves de las gratificaciones, en los cuales una expositora nos brindará todos los datos para saber cuánto nos toca de gratificación según el régimen en el que estamos trabajando. Yo quisiera aprovechar para agradecer tu participación, Fran. Ha sido lindo tenerte esta tarde. Creo que no tenemos nada más que agregar. Quisiera dejarlos un minuto en interno para que llenen la encuesta de satisfacción. Bien, muchas gracias, Pati. De igual manera, buenas tardes a Gracias, todos. Fran. Gracias.